significa que está por definirse si es que finalmente están todos los elementos que se requirió, que no son, digamos, un capricho del presidente. Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo. Benji, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Benji, ¿en qué punto estamos en relación al procedimiento de vacancia presidencial con respecto a los requerimientos que ustedes han hecho? Ustedes han dicho que no tienen la información o la sustentación o la argumentación para la solicitud de vacancia. Así es. Digamos, el Congreso remite la convocatoria al presidente de la República para que pueda ejercer su derecho de defensa, tanto a nivel material como formal, es decir, él mismo, una defensa de hechos y la defensa, que es una defensa de derecho, pero se advirtió que faltaban la mayoría de elementos de convicción o pruebas que se debieran acompañar necesariamente al pedido de vacancia. Se devolvió al Congreso con el único propósito de que pueda el Congreso cumplir con colmar, con entregarnos todos los elementos de convicción o pruebas, para que así pueda haber un absoluto respeto al debido proceso y en particular el derecho a la defensa. Para que el derecho a la defensa no sea ilusorio, sino sea efectivo, se necesitaban esos documentos. Luego el Congreso contestó que esta devolución no estaba prevista normativamente ni de la Constitución ni de los reglamentos del Congreso. Y lo que se ignoró es que la Constitución establece de manera muy clara el respeto al derecho a defensa en el artículo 139.14. El derecho a la defensa tiene como una de sus manifestaciones el derecho a contar con todos los medios adecuados para preparar la defensa. Ahora, si las cosas se mantienen así y no se entrega toda la información, entonces lo que se generaría sería un juicio de nulidad por afectación a derechos fundamentales, lo cual viciaría toda la actuación dentro del Congreso. Esperemos que no se llegue a eso, que se pueda superar conveniente esta incidencia, entonces para que pueda proseguirse con el trámite y pueda el presidente defenderse cabalmente. ¿Eso qué significa, Benji? ¿Que el presidente no va a ir este miércoles? No, significa que está por definirse si es que finalmente están todos los elementos que se requirió, que no son, digamos, un capricho del presidente o de la defensa, sino que son todos los elementos que se citan ahí. Escuché al congresista Mala que me ha dicho no, pero se presentó todo, pues, no es el congresista Mala el que corre traslado, es la presidencia del Congreso el que corre traslado. Entonces él puede haber presentado todos los elementos, pero si la presidencia del Congreso no lo remite al presidente, entonces tiene la obligación de hacerlo. Y no se puede decir que como no es un juicio, como no es un tribunal, y como no hay testigos o peritos, no se genera un juicio estrictamente, entonces... Claro, no es un proceso político y no judicial. O sea, no han decidido todavía, pero Benji, eso significa que aún no han decidido si el presidente va a asistir o no a la citación del Congreso. Hasta el momento no, Nicolás. Ahora, está abierta la posibilidad de que sí comparezca o que no lo haga. Ahora, ayer Félix Chero dijo que si el Congreso aprobaba la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, tomando los argumentos que están en la moción de vacancia, la postura del gobierno era desconocer la legitimidad de esta decisión por inconstitucional. Pero, es decir, uno puede estar en desacuerdo, pero no acatar una decisión del Congreso de la República. ¿Está entre las posibilidades que han contemplado? Bueno, yo espero que no se llegue, porque, Nicolás, honestamente, el pedido de vacancia, y acá vamos a plantear un primer punto, no es que, primero, el Tribunal Constitucional no ha definido estrictamente los alcances de lo que significa la incapacidad moral permanente. Segundo, no se puede sostener que como es una cláusula abierta, lo único que importan son 87 votos y no más. Si alcanzan los 87 votos, no importa si no tenga razón o fundamento. No se trata de eso. Porque si no, llegaríamos a poder desconocer nuestro sistema y diseño constitucional está creado de tal forma que la responsabilidad
viene el presidente, la asumen los ministros, la responsabilidad política. Por eso es que existen los mecanismos que existen de control del legislativo hacia el ejecutivo. Pero la vacancia por incapacidad moral permanente no es un examen de grado para el presidente para determinar si hace un buen o mal gobierno. Eso debe entenderse. Eres un mal gobernante, te quito el cargo. No, eso no es así. La Constitución no ha diseñado ese supuesto. 2, la incapacidad mental, así se ha sido concebida, así se ha sido establecida, es la incapacidad de aquel que no puede distinguir lo bueno de lo malo. Esa es la incapacidad. Ahora, que si yo quiero ampliar las fronteras, quiero entender otra cosa, la persona que está investigada ya es incapaz moral, o la persona sobre la cual se cierten sospechas o indicios mínimos es incapaz moral. Y lo digo así, porque soy el Congreso y porque solo interesan los 87 votos, eso luego puede generar algunas medidas, porque recuerda, Nicolás, que ya en octubre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la OEA, manifestó su seria y absoluta preocupación de cómo se regula la figura de la incapacidad moral permanente. Y su crítica, preocupación se centró en que era una cláusula demasiado indeterminada. Entonces, ¿cómo así, con una cláusula abierta e indeterminada? Claro, pero precisamente por eso... ¿Cierro un momento, Nicolás? Sí. Permíteme, por favor. Puedes afectar los derechos políticos. 1, de quien es elegido, el presidente Castillo. Y 2, no nos olvidemos de quienes lo eligieron. O sea, acá hay el derecho a ser elegido el presidente y el derecho a elegir de quienes lo eligieron. Sí, Nicolás, gracias. No, lo que te decía es, ¿qué va a pasar entonces? Ustedes, digamos, en el caso de que no les admitan el desarrollo de la justificación de los argumentos que se están dando para la solicitud de vacancia, ¿ustedes van a presentar algún tipo de medida constitucional, es decir, algún amparo, alguna medida cautelar en contra de que se avance el proceso de vacancia? Son las opciones que se tienen, Nicolás. Estamos, te digo, terminando de definir finalmente cuál es el mecanismo jurídico que se va a activar. Entonces, entenderás, lo haremos con mayor reserva posible como se necesita en estos tipos de escenarios. Es decir, podemos, yo no sé si nos puedes regalar unos minutos porque quisiera preguntarte un par de cosas más, Benji, si me tengo que ir a la pausa, por favor, mantente conectado. Regresamos contigo inmediatamente. Por la voz de los que no tienen voz, estamos conectados telefónicamente con el abogado Benji Espinosa, quien defiende al presidente Pedro Castillo, entre otros, en este proceso de vacancia presidencial. Benji, tú has dicho que no han decidido aún si el presidente va a asistir a la citación del Congreso y que están contemplando la posibilidad de presentar alguna medida de tipo cautelar en contra del procedimiento de vacancia. Esto supone, o estos son los precedentes para que en el caso de que se produzca una decisión a favor de la vacancia, esta sea desconocida por inconstitucionalidad por parte del por inconstitucional por parte del presidente. La posibilidad está latente, Nicolás, y recordemos 2 antecedentes, no tan próximos, pero certeros. Caso Díez Canseco y caso Alan García. Se llevan adelante procesos parlamentarios, no de vacancia, pero ojo, que tenían que ver con el escrutinio propio, con el ejercicio propio de las funciones del Parlamento. Y que finalmente terminaron siendo anuladas todo el procedimiento, toda la decisión, por no respetar precisamente el debido proceso. Entonces, para evitar eso, el Congreso tiene que ser muy escrupuloso. No se trata de que tengo un calendario, entonces el calendario no lo muevo, porque me importa más cumplir con la fecha de votación que cumplir con el respeto al debido proceso. El principal calendario que hay que cumplir es el calendario del debido proceso, que exige concretamente un tiempo razonable para organizar la defensa y contar con todos los medios completos, adecuados e idóneos para poder hacer que la defensa no sea simbólica. No tiene sentido invitar al presidente a su defensa para que participen en el Congreso y sean escuchados si es que finalmente no van a poder ser escuchados en igualdad de condiciones y en absoluta garantía de derecho a la defensa adecuada. Ya, pero eso, Benji, nos expone una situación en la cual
el Congreso puede resolver que el presidente, ¿no? que el presidente ha sido vacado y que por lo tanto ya no ejerce funciones como tal, y el presidente desde Palacio de Gobierno dice: desconozco esta decisión por inconstitucional. ¿Cómo se va a resolver eso según usted? O sea, ¿quién debería decidir esto? ¿El Tribunal Constitucional? Son jueces constitucionales quienes tienen que hacer ese análisis, correcto, y en una democracia hay que respetar la decisión de los magistrados, si así fuere, si estimase el pedido que se hiciera. Eso es lo que yo estoy planteando, ¿no? Como escenarios jurídicos frente a lo que puede pasar el viernes. Ahora, hay otro tema, Benji, que es el que acaba de hacerse público el día sábado, tarde en la noche, una entrevista que le hizo René Gastelumendi de Epicentro a la empresaria Sada Goray. Ella sostuvo o reconoció haberle entregado 4 millones de soles al señor Salatiel Marrufo, quien ejercía funciones como asesor o jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y que este dinero se lo entregaba. Bueno, ella tiene una empresa que se llama Marca Group, que construye viviendas populares y que requiere de los fondos de Mi Vivienda de Techo Propio para poder operar. Entonces, el problema es que lo que ella ha dicho es que parte de ese dinero, según la propia declaración de Salatiel Marrufo, tenía como destino el presidente. Y entiendo que no solamente ella ha declarado esto ante la Fiscalía, que esta misma declaración la habría proporcionado Salatiel Marrufo ante las autoridades. ¿Qué es lo que ustedes tienen que decir sobre esto? Porque es grave, ¿no? A ver, primero, si estamos en el escenario que una persona dice: este funcionario, Salatiel Marrufo, me pidió dinero y dijo que era para el presidente, y luego ese funcionario dice: sí, dentro de un proceso de colaboración eficaz, yo le pedí, y ese dinero que pedí era para el presidente, estamos frente al escenario de una persona que toma el nombre del presidente. Primero. Segundo, lo que tiene que demostrarse es si es que esto, como suele ocurrir en las tramas de corrupción, de ida y vuelta, porque acá no hay extorsión, la persona no ha sido extorsionada. Si es que esto se comprueba, entonces acá hay un escenario claro de corrupción, de ida y vuelta, tanto del que pide dinero de parte de la función pública, que vende la función pública, como quien entrega el dinero en la parte de la empresa privada. Entonces, si las cosas son así, estamos en el caso de una persona que toma el nombre del presidente. Ahora, ¿se ha probado que el efecto era una solicitud del presidente? O de que bueno, eso entiendo, Benji, que eso está en investigación, porque si Salatiel Marrufo dice el dinero era para el presidente, se entiende que va a dar o está dando o ya dio la información con respecto a qué procedimiento se utilizó para entregar ese dinero al presidente, si lo entregó directamente, si lo hizo en efectivo, pero sin embargo hay un hecho. No hay eso, hay solo palabras. Claro, pero más allá de esto hay un hecho significativo, Benji. Yo voy a buscar exactamente el registro, pero estoy seguro que por lo menos desde el mes de mayo, yo acá en Exitosa dije por lo menos una vez a la semana qué cosa hacía Salatiel Marrufo un procesado por corrupción en Chiclayo, de jefe del gabinete de asesores, por una información que me proporcionaron los trabajadores azucareros indignados, porque una persona que era sindicada como parte de los tumaneños del azúcar estaba metida en un cargo de tanta importancia en el gobierno, y lo dije sistemáticamente. Luego llegó la información de que este señor hacía reuniones en el Hotel El Marqués, cosa que también se reveló acá en este programa en vivo. O sea, el presidente no puede decir: nadie me advirtió sobre Salatiel Marrufo y quién era, porque lo dije el otro día, estuvimos sumados 25 veces, creo que me he referido a Salatiel Marrufo, durante meses, antes de que fuera destituido y de que pasó lo que pasó, antes. Entonces la interrogante es: ¿por qué el presidente lo dejó en ese lugar? Pese a las advertencias que se hacían. ¿Cuál era el interés del presidente que Salatiel Marrufo siguiera ahí? Que no puedes deducir de ahí, hay un interés necesariamente. Pueden haber muchos casos. Pero entonces dame una razón válida para mantener a un
¿no? Con todo lo que se estaba diciendo sobre este tema. Por eso, acá el punto es, finalmente han habido algunas medidas o se han tomado unas decisiones que han tomado cierto tiempo, han podido tomarse antes, ¿no es cierto?, en relación a funcionarios. Eso se puede discutir, pero tú no puedes deducir necesariamente, si no lo sacas es porque hay un interés o porque es cierto lo que ha dicho. Tenemos muchos casos donde la experiencia indica, la máxima de la experiencia, pero en muchos casos de corrupción, que el corrupto no dice, no, dámelo para mí, sino para poder inflar el monto o para poder evadir responsabilidad. Dice, no es para mí, yo simplemente soy el camino para llegar, es cierto, al fin. El fin es este funcionario, es el presidente, es este alto funcionario que me está pidiendo el dinero. Eso pasa siempre en los tráficos de influencias. A mí me gustaría, Benji, que en algún momento podamos tener una entrevista para revisar uno por uno los casos. Es decir, biodiesel, Tarata, ¿no es cierto?, el tema de Anguía y ahora este tema de Salatiel Marrufo. Exitosa. O sea, uno por uno gusto, los casos por supuesto. Y ver qué cosa es lo que realmente hay y qué es lo que no, porque son casos que hemos seguido. Pero en fin, conversaremos de eso en su momento, Benji. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Nicolás. Que tenga buen día.